Hola a todos y a todas, buenos días. Soy Mercedes, la profesora de inglés del Centro de Estudios Luis Vives, y hoy vamos a resolver el examen de PCE de la convocatoria de septiembre de 2023. Como tenemos el examen ya resuelto en nuestra plataforma, vamos a entrar juntos y lo resolvemos. Para ello accedemos a la página de la web de Luis Vives, entramos en recursos, bajamos un poquito y entramos en track exámenes resueltos. Bajamos hasta los exámenes de PCE, que están en segundo lugar, septiembre de 2023, inglés. Aquí nos encontramos con nuestro examen. Y a primera vista, si pasamos a lo largo del texto, podéis ver que es un texto de más de 2 hojas. Es un texto que tiene una extensión bastante más larga de lo que estamos acostumbrados en los exámenes de PCE. A pesar de ser más largo, no es complicado. Es un texto que nos habla sobre la vida en Groenlandia, la dificultad que tienen las personas que viven allí, ya que es un lugar muy inhóspito, es un lugar que está aislado, y cómo esas personas han conseguido lidiar con estos problemas, y sería la naturaleza. Experiencias en camping, experiencias en la naturaleza y vivir en contacto con ella. Pues todo el texto va a versar sobre este tema. Es un texto que tiene muchos adjetivos, es un texto que tiene muchos detalles, es un texto muy descriptivo, pero no es vocabulario ni son términos complicados que no se puedan deducir por el contexto ni que sean extremadamente importantes para entender el contexto general y el tema del que nos está hablando. Sí que tenemos algún término un poquito más nuevo, como por ejemplo glamping, es un término novedoso. Es un término que combina la palabra glamorous y camping, y haría referencia a acampar de manera glamurosa, de manera lujosa. Como os decía, es un texto que tiene muchos adjetivos, sprawling, serían los glaciares que están en extensión, pero no es un texto que nos vaya a suponer problemas. De hecho, las preguntas que tenemos sobre el texto son bastante sencillas. Vamos a las primeras 3 preguntas, que ya sabéis que son en relación con el contenido del texto, y la primera de ellas nos dice: de acuerdo con el texto, ¿cuál es el objetivo principal de las experiencias de acampada en Groenlandia, tanto para la salud como para el bienestar mental? Y nos da 3 opciones: conectar con las comunidades locales, experimentar o disfrutar de un paisaje montañoso espectacular, o relacionarse con la naturaleza de Groenlandia. La opción correcta es la opción C, y de ello nos habla en todo el primer párrafo. En este primer párrafo del texto nos habla de varias experiencias que se pueden disfrutar en Groenlandia, yendo de camping como turistas, en este tipo de campings lujosos que os he comentado, y cómo esos turistas van a disfrutar de la naturaleza en esas experiencias. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, perdona. Vamos con la segunda pregunta. De acuerdo con la investigadora Naya Karina Stendholz, dice: ¿qué es lo que la mayoría de groenlandeses valoran más en cuanto a calidad de vida? Nos ofrece 3 respuestas: las relaciones sociales, el acceso a los servicios modernos o la naturaleza. Como ya os he comentado al principio, es un texto que va a relacionar sobre todo el problema de vivir en Groenlandia con la naturaleza. Es algo que ha investigado esta trabajadora de la Universidad de Copenhague, y nos habla de ello en este segundo párrafo. Aquí sería donde encontraríamos la respuesta. Nos dice que, a pesar de que es un país donde es muy difícil vivir por su aislamiento y por su entorno inhóspito, los habitantes de allí han conseguido lidiar con ello, vivir de una manera feliz, de una manera donde no hay problemas sociales, gracias a la naturaleza. Y la tercera pregunta nos diría: ¿cuál es una de las perspectivas clave que experimentan los visitantes de Groenlandia al relacionarse con la naturaleza? Y nos vuelve a dar 3 respuestas: controlar el entorno, familiaridad con el terreno, podríamos decir entorno también, o la última, rendirse a los dictados de la naturaleza. Una vez más, sería esta tercera opción.
Tened mucho cuidado porque de las 3 cosas nos habla en el texto, pero solo de una de ellas es la que es clave aquí y la que realmente es lo que experimentan las personas cuando acceden a este entorno. Encontraríamos la respuesta al final del texto, principalmente en este párrafo. Una vez terminadas las partes de las preguntas de comprensión, pasaríamos a las preguntas de Use of English. Ya sabéis que son preguntas relacionadas con gramática y vocabulario principalmente. En la primera de ellas nos dice, ¿qué palabra significa lo mismo que noticeable? De estas 3 palabras, solamente una de ellas significa lo mismo, que es noteworthy, la opción B. Noticeable significa algo que es llamativo, algo que es notorio o vistoso. Y la opción B es algo que es notable o digno de atención. Por lo tanto, serían palabras sinónimas. Sin embargo, la opción A, insignificante, y la opción C, ordinario o común, significan justo lo contrario. En la opción 5, en la pregunta número 5, tenemos this vowel, there's position in it. Necesitamos utilizar un imperativo o una orden. Las órdenes en inglés o los imperativos utilizan el verbo en infinitivo, que sería touch si fuera una frase afirmativa, o do not touch o don't touch para negativas. Por lo tanto, la opción A y la opción C no son gramaticalmente correctas. En la pregunta número 6, you can't borrow my car, hueco, you bring it back tomorrow morning, ahí vemos que tenemos un condicional de tipo 1 y tenemos 3 opciones, except, if o unless. La opción correcta sería unless. Recordad que unless significa lo mismo que if not, es decir, un condicional en negativa, que es justo lo que necesita esta frase. Tú no puedes coger mi coche prestado si no me lo devuelves mañana por la mañana. If gramaticalmente estaría bien, pero no tendría el sentido correcto de la frase, y la opción A, except, no sería posible en este caso porque except lo utilizamos cuando queremos excluir una opción, con lo cual no sería este caso, estamos en un condicional de tipo 1. En la pregunta número 7 tenemos I had jazz when I was at university, now I love it. Tenemos 3 opciones, usually, used to and used to. La opción correcta sería la C, used to, que significa solía, algo que estabas acostumbrado a hacer en el pasado pero ya no haces más, como en este caso. Recordad que used to, solía, va seguido de infinitivo, como en este caso hate. Mucho cuidado de no confundirlo con be used to and get used to. Be used to, estar acostumbrado, y get used to, acostumbrarse, son 2 estructuras muy similares a esta que tenemos aquí, pero estas 2 van seguidas de ing, ¿vale? No de infinitivo. Así que mucho cuidado con no confundirlas. En la pregunta 8 tenemos I can always tell when my friend because she bits her lip. Siempre sé cuando mi amigo está mintiendo, necesito un presente continuo porque ella se muerde el labio. Cuando mi amiga está mintiendo porque ella se muerde el labio. En este caso, solamente en la opción B tenemos el verbo mentir. En la opción A y en la opción C tenemos el verbo lay, que sería cubrir o extender. Por lo tanto, la opción B es la única que cabría en este hueco. Pasamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 tendríamos despite, a pesar de, a cold she won the race. Despite es un conector que significa, como ya os he dicho, a pesar de, y esta estructura siempre va seguida de ing o sustantivo o sintagma nominal. Por lo tanto, la única opción correcta sería la opción C, caben. La penúltima pregunta de Use of English, la 10. She's one of the best pianists according the newspapers. According siempre va seguido de la preposición to, according to, de acuerdo con. Es una preposición en la que no cabe ni no utilizar nada como la opción A, ni la preposición from,
que no cabría en este contexto. Y por último, en la frase 11, la pregunta 11, tenemos un condicional. Concretamente un primer condicional. Recordamos que utilizamos el primer condicional para hablar de cosas que son posibles, cosas probables en cuanto al futuro. If she will in her final exams, see a place at university. En el primer condicional necesitamos utilizar un presente en la cláusula de la condición, es decir, en la cláusula en la que aparece el if, y un futuro en la cláusula del resultado. Por lo tanto, la única opción correcta aquí sería la opción B. If she does well in her final exams, she will get a place at university. La primera no sería correcta porque aunque tenemos un presente, tenemos la parte, el verbo do no está en tercera persona, como tenemos aquí she. Y en la opción C no sería correcta porque en la parte de la condición nunca utilizamos un futuro. Para finalizar, tenemos dos opciones de redacción. En ambos casos, aquí lo podéis ver bien los dos, tanto la opción A como la opción B son para escribir una composition, un opinion essay, para escribir un texto de opinión. En la primera de ellas nos pide: ¿es mejor vivir en un clima cálido o en un clima frío? ¿Por qué? ¿Qué clima prefieres? Ofrece o da tanta información como sea posible. En segundo lugar, nos preguntan: ¿crees que los teléfonos móviles son herramientas educativas buenas? ¿Por qué? Y al igual, proporciona tanta información como sea posible. En ambos casos tenemos textos de opinión. Recordad que a veces nos pueden preguntar directamente cuál es tu opinión sobre este tema, o nos pueden hacer simplemente una pregunta. Siempre que en el enunciado encontréis una pregunta, implica que tenéis que escribir un texto de opinión. En ambos casos, la solución que os hemos ofrecido son redacciones que están estructuradas en 4 párrafos. Siempre la primera de ellas será una introducción, donde empezaremos hablando del tema y después dejaremos ver ya cuál es nuestra opinión, pero siempre sin extendernos. Una frase cortita que resuma cuál va a ser nuestra opinión respecto al tema que nos han dado. En este primer párrafo acordaos de no introducir nunca ni ejemplos, ni hechos concretos, ni experiencias personales. Esto es algo que ya incluiremos en el desarrollo de nuestro essay. Continuamos con 2 párrafos de desarrollo, tanto en la opción A como en la opción B, más o menos largos, en los que siempre recordad que tenéis que argumentar. No hacemos un listado de por qué estamos a favor o en contra de algo, opinamos de una manera o de otra, sino que razonamos siempre nuestras opiniones. De ese modo, con ejemplos, con comparaciones, con experiencias personales, con datos concretos o datos reales. Y terminamos el texto siempre con un párrafo cortito, recordad que la conclusión no sea más larga que el desarrollo, un párrafo sobre la conclusión respecto al tema. Nunca, nunca, nunca introduzcáis nuevos datos en la conclusión. En la conclusión únicamente vamos a retomar lo que ya hemos dicho y a parafrasearlo. Utilizaremos una frase o una idea que englobe todo lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿vale? Pues nada, hasta aquí la explicación del examen de PC de la convocatoria de 2023. Espero que os haya quedado todo resuelto y muchas gracias.